Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Le damos la bienvenida al Padre. Le damos la bienvenida al Hijo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. A los ángeles que nos asisten. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual. A todo aquel, aleluya, que nos ve y nos escucha en las redes. A todo aquel que nos ve y nos escucha en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Recordamos guardar la reverencia. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Aleluya. Invitarle a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 41, verso 4. Isaías 41, verso 4. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más de poder estar en esta tu casa. Gracias por el privilegio, Señor, de ser instrumento en esta mañana. Aleluya. En tus manos para hablar a este pueblo, para hablar a todo aquel que nos ve y nos escucha. Señor, tú conoces la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Tú conoces esa palabra oportuna. Tú conoces esa palabra de fe y de esperanza que necesitamos para seguir avanzando. Te ruego, Santo Padre, levanta al caído. Da fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Aquel que está titubeante y tambaleante, afírmalo, Señor, en el nombre de Jesús. Habla a nuestras vidas, habla a nuestro espíritu, al alma, al corazón. Abre los ojos del entendimiento, sana, salva, liberta, guía, llena, restaura conforme a tu voluntad. Tú eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha. A todo espíritu que se levante para confundir, para distraer, para robarse la semilla, lo atamos, lo inhabilitamos, cancelamos su obra, la proclamamos como está escrito, nula e inoperante. Atamos a los brujos que están en el templo, a los satanistas, atamos su lengua y proclamamos que ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar, porque tú, Padre, vas a condenar a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Amado Padre, tu siervo, todo aquel que nos ve y nos escucha, estamos en tus manos. Amén. 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 Leemos la Escritura en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos. Isaías 41, verso 4. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, el gran yo soy, que soy el primero, también soy con los postreros. Amén. Amén. Se pueden acomodar. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema, aleluya, el futuro. El futuro. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El futuro es una expresión que procede del latín futurus, que significa, aleluya, que va a ser o está por acontecer. Aleluya.
El futuro es uno de los tiempos, aleluya, que más desconcierta a la gente, que más mueve a la gente y que más preocupa a la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Todos quieren saber qué va a acontecer mañana. Gracias. Todos quieren saber qué va a acontecer en mi futuro. En gramática existen 3 tiempos, aleluya, para poder conjugar los verbos. Está el tiempo pasado, ayer, el tiempo presente, hoy, el tiempo futuro, mañana. Del pasado no me preocupa, pues ya lo viví, ya sé qué aconteció. El presente es el ahora, lo estoy viviendo, pero lo que sí me preocupa es el mañana, el futuro. Mucha gente tratando de identificar y saber qué será de ellos en el futuro, visitan los brujos. Dígame, ¿qué va a ser de mí en el futuro? Dígame, ¿qué va a ser de mí en el mañana? Recuerdo una ocasión hace muchos años que visité una tía que es bruja, todavía no se ha convertido a Jesús. Y cuando la visité, me habló de mi futuro y me dijo, veo un viaje. El famoso viaje. Veo bonanza, veo prosperidad, amado, y a la gente le gusta eso. Recuerdo otro tiempo, ya pasaron años después, pero hace muchos años de eso todavía. Voy donde otra bruja, y la bruja donde voy me llevan unas personas conocidas. Y cuando llego donde la bruja me habla de cosas buenas. Amado, llegué desinflado donde la bruja y salí inflado. Porque me hablaron de un buen futuro. Aleluya. Y día van y día vienen y yo no veo nada. Y día van y día vienen y no hay ningún futuro. Amado, una madrugada de esa no aguanté. Me levanté a las 4 de la mañana y cogí pan de la bruja. Cuando llegué donde la bruja, voy a pelear con la bruja que fui. Usted me dijo esto, y yo no digo nada. La bruja abrió los ojos, como que dice, y el de loco. Porque hay cosas que la gente no se esperan. Bendito el nombre del Señor. Pero todo aquel cuyo destino, cuyo vivir es incierto, procura saber qué le va a acontecer mañana. Amado, eso es bíblico. Habla la Biblia de un señor llamado Jeroboam. Le nació un hijo, estaba enfermo y envió a consultar al Señor. Quiero saber qué será de quién, de este niño. Porque todos quieren saber qué va a pasar mañana. Bendito el nombre de Jesús. Las películas de ciencia ficción para viajar al pasado son muy comunes. Se ve que hay muchas películas que hablan de viajar al pasado. ¿A qué viajan al pasado? A resolver un problema que les está afectando en el presente. Pero muy pocas películas hablan de viajar al futuro. Ahora bien, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Existe en el contexto espiritual el futuro?
Alabado sea el Señor. Debo yo como cristiano preocuparme por el futuro. Amado, el tiempo es algo que solamente concierne a la tierra y en gran parte al segundo cielo. El futuro es algo que solamente concierne al cuerpo humano. El cuerpo humano es el único que está encerrado entre estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, pero el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no existe ni pasado ni futuro. En el contexto espiritual solo existe un eterno presente, donde no existe el tiempo, no hay pasado, no hay futuro, solamente existe el hoy. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pastor, y eso es bíblico, eso que usted está diciendo. Si usted, por ejemplo, se va conmigo a Juan 8:57, mire lo que dice. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes tú 50 años y has visto a Abraham. Jesús hablaba con los escribas y los fariseos, que no hablaban de Abraham. Y ellos le preguntaron a Jesús: pero tú hablas de Abraham como que tú lo viste. Tú hablas de Abraham como que tú lo conociste. Y tú no llegas a 50 años. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, de Abraham a los tiempos de Jesús, más o menos habían transcurrido unos 2000 años. Oiga bien, ahora yo pregunto, ¿qué ser humano puede vivir 2000 años? Mire, el que más llegó cuando se creó el mundo, el primer mundo, aleluya, fue Matusalén, con 900 y pico de años, 976, si mal lo recuerdo. Pero eso es un simbolismo. Pero fue el hombre que más llegó, no llegó a 1000 años. Ahora llegar a 2000 años. No hay ser humano que dure 2000 años. Como dice Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy. Cuando Abraham estaba sentado bajo una encina, que le visitaron 3 personas, dentro de esas 3 personas que tenían apariencia humana, ¿estaba quién? El Señor Jesús. ¿Estaba quién? El arcángel Miguel. ¿Estaba quién? El arcángel Gabriel. Y fueron que anunciarle a Abraham la destrucción de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. De que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo puede ser? Es que antes que Abraham existiese, Jesús no había tabernaculizado, Jesús no había morado en un cuerpo humano, estaba en el espíritu. Y los que están en el espíritu no envejecen. Los que están en el espíritu, amado, no le pasan los años, no le pasa el tiempo. El único que le pasa el tiempo a nuestro cuerpo. Nace siendo un bebé y al final de sus días muere siendo un viejo. Con el espíritu no acontece eso. Porque en el espíritu vivimos un eterno presente. Hay gente que no entiende por qué con Adán el Señor
rompió algunos parámetros. Porque ahí está lo vital, que nace, crece, se reproduce y muere. Pero cuando Dios crea a Abraham, no lo crea un bebé. Cuando Dios crea a Abraham, lo crea con una edad promedio de 30 años. ¿Y por qué decimos una edad promedio de 30 años? Porque para los judíos, 30 años era que la edad adulta. Por eso cuando comienza Jesús su ministerio, cuando tenía 30 años. Esa edad entre los 30 años promedio de Jesús y de Adán es la edad promedio que tiene todo ente espiritual, que tiene todo espíritu, que tiene toda alma. Aunque venga un cuerpo pequeño, aunque venga sin conocimiento, viene con esa edad. ¿Por qué? Bendito el nombre del Señor. Porque en el reino de los cielos el tiempo no existe. Y al tiempo no existir, no hay que esperar que un espíritu crezca. No hay que esperar que un espíritu envejezca. No nace como nace un niño. Nacen por la palabra del Señor los que están en el espíritu. Pero cuando nacen o son creados, no son bebés. Tienen una edad promedio, vuelvo y reitero, de 30 años para entrar en ese presente eterno del Señor, que no tiene nada que ver con el pasado o con el futuro. Amado, esto es bueno que la gente lo entienda. Esto es bueno que la gente lo comprenda. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gente en su mente finita, denme un segundito. La gente en su mente finita no entiende eso. Aleluya. Y no entiende que el pecado también es espiritual. ¿Por qué? Porque aunque haya una práctica terrenal, quien lo promueve detrás de cada pecado, hay un espíritu que promueve ese pecado terrenal. Bendito el nombre del Señor. Y si el pecado lo promueve un ente terrenal, ¿qué pasa cuando yo cometo un pecado? Amado, quien comete el pecado no es mi cuerpo. Quien comete el pecado no es mi carne. Quien comete el pecado es el ente que gobierna la carne. O peca mi alma o peca mi espíritu. Pero el cuerpo solo es un instrumento. ¿Qué pasa? Que cuando yo peco y peca mi espíritu, yo peco cuando tenía 15 años. Pero tengo 48 ahora. Bendito el nombre del Señor. En mi mente espiritual yo digo, el pecado ya esto quedó en el pasado. Hay gente que oculta un pecado cometido. Pasa el tiempo y en su mente dice, esto pasó. Amado, vuelvo y reitero. Todo pecado que la gente comete tiene su mente en lo espiritual. Y como en el mundo espiritual no hay tiempo, este pecado, aunque tenga 90 años, permanece. Porque no hay ni pasado ni futuro, un eterno presente. La gente no entiende eso. Es sencillo. Cuando usted se va a Génesis, en el capítulo 2, 3, si mal lo recuerdo, cuando Adán peca. ¿Quién pecó? ¿Adán o sus hijos? Adán no tenía hijos cuando pecó. Y si fue él, ¿por qué el pecado de él hasta hoy, siglo XXI, nos afecta a nosotros? Y se le llama. ¿Por qué?
porque solo ha transcurrido el tiempo para los seres humanos. En el mundo espiritual, el pecado de Adán sigue como el primer día. De ese pecado tiene todo el mundo que viene a Cristo que arrepentirse, porque ese pecado permanece. Cuando yo peco, vuelvo y reitero en el pasado y estoy en el presente. Este tiempo solo transcurrió aquí en la tierra, pero ese pecado que yo cometí, aleluya, sigue intacto. Aleluya. Pero en el mundo espiritual, el futuro no existe. En el mundo espiritual, el pasado no existe. Es por eso que el pecado no se puede esconder. Es por eso que hay que confesar el pecado. ¿Para qué? Para que Dios borre ese pecado. Aleluya. Que camina conmigo hasta la otra vida. Y que si no me arrepiento y lo confieso, en el día del juicio me condena. ¿O no dice la Biblia en Apocalipsis 20:11 que los libros fueron abiertos? Y si los libros fueron abiertos y fueron condenados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros, si el tiempo pasa, ¿por qué me condenan? Si el tiempo me borra todo, ¿por qué me condenan? Si yo cometí ese pecado hace 100 años atrás, ¿por qué me condenan? Vuelvo y reitero, porque en el mundo espiritual no hay tiempo. Solo un eterno presente. He aquí otro misterio, la gente no entiende eso. El futuro va a parecer algo ilógico, pero el futuro de los seres humanos es el presente del espíritu. Pastor, ¿qué te dijo? El futuro de los seres humanos es el presente del alma o el espíritu. Pastor, yo sé, lo dijo, yo lo entendí, volvió y lo repitió, pero no entiendo. Amado, la gente no entiende que en el tiempo del sueño, quien duerme es el cuerpo. El alma y el espíritu no duermen. Y cuando mi cuerpo yace en una cama, mi espíritu o mi alma sale de mi cuerpo y vive una vida paralela a la de mi cuerpo. Pero esa vida que yo vivo con mi alma o con mi espíritu en el presente del mundo espiritual es el futuro en mi cuerpo. De ahí mucha gente hablan del déjà vu. Pero yo como que he vivido esto. Pero yo viví esto, sí, en el alma o en el espíritu, lo viviste. Hay gente que no entiende que las cosas que se materializan aquí en la tierra, que las cosas que se materializan en el cuerpo, no lo hacen si primero no se hacen en el presente espiritual. Todo lo que un ser humano hace aquí en la tierra, primero debe hacerlo en el presente, en el mundo espiritual. Por eso cuando hay personas que vienen a nosotros diciendo, pastor, tengo una situación y estoy orando para que el Señor intervenga. ¿Hasta cuándo debo de orar? Hasta que lo veas en un sueño.
hasta que veas en un sueño que resuelves el problema, hasta que veas en un sueño que el Señor resuelve el problema. ¿Por qué? Porque no se va a resolver si primero no lo ves en el mundo espiritual. Lo verdadero es el mundo espiritual. Pues dice la Escritura que lo que se ve fue hecho de qué? De lo que no se veía. Lo eterno es lo espiritual. Lo verdadero es lo espiritual. Lo que permanece es lo espiritual. Todo lo demás, dice Salomón, vanidad de vanidades. Todo pasaje. Aleluya. Pastor, y tuve un sueño. Y me veía, mire, pastor. Wow, pastor. Y ese sueño que tuve, lo viví igualito, literalmente. La gente no entiende que no fue un sueño. Fue una vivencia de que del espíritu. Fue una vivencia del alma. Y el Señor permite que luego tu mente recuerde que ya yo viví. Sí, porque las cosas primero pasan en el mundo espiritual. Los brujos no conocen nada de los creyentes. Los brujos no conocen nada de la gente. Pastor, pero yo fui donde un brujo que me dijo todo. Eso es adivinación. Pero para un brujo, poderte decir a ti algo que tiene que ver con el presente de tu espíritu. Aleluya. Primero tienes que verlo en el espíritu. Ahí es donde la gente, mire, cae redondo en las manos de los brujos por la ignorancia. El brujo te ve en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el brujo es gobernado por un espíritu de adivinación que ve en el mundo espiritual lo que tú haces. Cuando viene el brujo o el demonio, dice el brujo, él va a hacer esto, esto y esto. Ella va a hacer esto, esto y esto. Y así acontece. ¿Por qué? Porque el demonio vio cuando lo hiciste en el mundo espiritual. Y ahí la gente cree en el diablo. Cosas que él lo único que está haciendo es decir lo que ya tú hiciste en el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. La gente tiene que entender eso. Porque si no comprendes eso y pecas, tu pecado sigue presente. Porque si no comprendes eso, aleluya, y no ves en el mundo o realizas en el mundo espiritual lo que estás buscando, no lo vas a ver materializado aquí en la tierra. Tengo tantos años orando y no veo nada, entonces viene el desánimo, viene el desaliento, viene la duda, viene la incredulidad, porque no sabes que tus bendiciones aquí en la tierra no se pelean en la tierra. Tus bendiciones aquí en la tierra se pelean en el mundo espiritual, en el presente eterno. En el presente sempiterno. Y cuando yo en el mundo espiritual obtengo esa victoria, aleluya, entonces luego la veo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Por eso el consejo del apóstol Pablo al orar en Efesios capítulo 6 es orar en qué? En todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego, en la carne. ¿Dónde? En el espíritu. Porque la oración que se hace en el espíritu es la que llega a Dios en el presente eterno. La oración que se hace en el espíritu es la que conquista
las victorias que queremos ver en la carne, nada acontece. Porque la carne solo es un instrumento. La carne, aleluya, no puede hacer nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso decía el apóstol Pedro, hablando a los expatriados en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, aleluya. Él le decía, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque dice él, y vuelve y dice, él no retarda que sus promesas, como muchos la dan por tardanza, es paciente para que la gente no se pierda, paciente para que la gente se salve. Pero él está tratando de explicar que Dios puede operar en cualquier momento, porque para él no existe el tiempo. Alabado sea el Señor. Él puede hacerlo hoy, puede hacerlo en 1000 años, pero para él, hoy o 1000 años es como un día. El tiempo futuro, el tiempo pasado no existe en el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Es por eso que usted ve que hay cosas que la Biblia dice, aleluya, que muchas de ellas ya se cumplieron, que muchas de ellas solamente espera que la materialización aquí en la tierra. Hay gente que Dios le promete algo que en el mundo espiritual ya se lo dio. Por eso dice la Escritura que en él, en quien en Cristo Jesús somos bendecidos en tiempo presente, antes de que de la fundación del mundo, donde fuimos bendecidos, en las regiones celestes, en las regiones de los cielos. Allí fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Pastor, ¿y por qué yo no soy bendecido? Pastor, ¿y por qué yo no veo esa bendición? Porque esa bendición que él prometió está ahí, pero está sujeta a ¿qué? A la obediencia. Hay quienes por la obediencia la reciben y hay quienes por la desobediencia no reciben nada. Pero eso está ahí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recuerdo, amado, cuando murió la madre de mi hijo Isaac. Alabado sea el Señor. Recuerdo que me veo con ella en la sala de unidad de cuidados intensivos de un hospital, de una clínica. Yo estoy parado frente a ella. Y cuando estoy parado frente a ella, ella comienza a llorar. Y me dice, aleluya, que la perdonara si ella no fue la esposa que debió ser. Me lo dice llorando. Luego, yo veo que salgo de la clínica. Estoy montado en el vehículo. Alabado sea Jesús. Y cuando estoy montado en el vehículo que estoy conduciendo, me llaman al teléfono.
contesto el celular y en la llamada me está llamando el papá de ella, que no me llamará más. Y me dice, Alfredo, digo, sí, devuélvete, que fulana se murió. ¿Ya ves? Día antes de eso, van a buscarme a las 6, no día mucho antes de eso, van a buscarme a las 6 de la mañana a mi casa, los familiares de ella. Pero cuando me van a buscar, yo estoy en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual estoy viendo que se murió una persona y que la persona que se muere, que no me mostraron, aleluya, la mamá de la que era mi esposa, que no lo será más, lloraba desconsoladamente. Cuando me tocan la puerta, Alfredo, sí, yo sé. Les dije yo, ya yo sé que se murió una persona. Vamos en el camino porque me fueron a buscar para que los llevara allá al pueblo. Cuando vamos en el camino, ella, la madre de la que era mi esposa, se me ha ido adelante. Pero al esposo de ella y sus hijos, yo les voy diciendo, oren por fulana. ¿Por qué? Porque se va a morir alguien en su familia que no es quien se murió ahora. Pero esa muerte le va a dar tan fuerte que no va a haber consuelo para ella. Yo en ese momento no sabía que era la mamá de mí. Luego tengo esa, estoy en el espíritu y estoy viendo todo esto. Hermano, como a las 2 o 3 semanas de eso, la mujer tiene un sangrado en la boca. Ella se va a sacar una muela y que ella queda por eso. Pero decidimos ir al médico. Cuando vamos al médico a hacerle unos análisis que el papá de ella lo había indicado porque era médico o es médico, fuimos un viernes. Cuando nos dan el resultado, los hematócritos de ella estaban en 3. Pues ya bien, los que saben de medicina saben que un hematócrito en 3, eso no concuerda con la vida. El que tiene un hematócrito así, mire, se está muriendo. Estamos de aquel lado que él llama al médico que la había tratado a ella. Y el médico le dice, ¿dónde tú hiciste los laboratorios? En tal sitio. No, ve a otro sitio. Y vamos a otro sitio domingo a las 12 de la noche. Cuando llegamos a ese lugar, le hacen todo el análisis y cuando nos dan los resultados, el hematócrito había subido un punto. Estaba en 4. Él vuelve y llama al médico. Él le dice, no, es que ella está descompensada. Llévamela el lunes yendo a la clínica. Todo va bien. Llegamos a la clínica. La entran en una habitación normal. Comienzan a tratarla y en la tarde la mueve el doctor a la unidad de cuidado intensivo. Oiga bien. Y yo callado. Bueno. Luego al rato está la enfermera ahí y estoy yo con ella ahí y comienza a llorar. Perdóname si yo no fui la mujer que debí ser para ti. Mire, cuando yo vi eso, yo me derramé. Porque quizá ella no entendió el por qué. Yo salí de la habitación y me fui a otra, amado, donde estaban los familiares a llorar. Y cuando me dice el papá Alfredo, cálmate, que todo va a salir bien, que todo va a salir bien, digo, mire, yo vi esto, y ahora sí estoy viendo todo lo que vi. A los 14 días se murió. ¿Fue un sueño? No. Que primero aconteció en el mundo espiritual.
Ahora hubo algo que yo vi en el mundo espiritual que no se materializó en el mundo terrenal. Porque cuando en el mundo espiritual yo vi ese proceso, yo vi el rostro de ella como el de un ángel. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando en el mundo terrenal comencé a ver lo que vi en el mundo espiritual, el resultado fue diferente. Yo vi en el mundo espiritual su salvación. Pero en el mundo terrenal se perdió. No se salvó. Usted dirá, ¿y por qué es en el mundo? Ahí es donde mucha gente no entiende. Ahí es donde mucha gente se dejan robar la bendición. Ahí es donde mucha gente se deja engañar. ¿Por qué? Porque Dios decide bendecirte. Dios decide darte una bendición que tú quieres muchos años clamando. Y en el mundo espiritual tú estás en el templo y Dios te da esa bendición. Pero el diablo que está en el espíritu y que no vive en el pasado ni en el futuro, sino en ese presente, ve, aleluya, lo que en el mundo espiritual te dieron. ¿Y qué hace él? Que en el mundo terrenal comienza a estorbar lo que ya él vio que te dieron en el mundo espiritual. Pero yo no sé que ya me lo dieron. Pero yo no sé que ya me lo dijeron. Pero él sí. Y él sabe que aquí en la tierra puede estorbar esto que aconteció en el mundo espiritual. Y a veces se lo roba. Y a veces impida que tú lo recibas. ¿Por qué? Porque el día que Dios dijo que te lo iba a dar, ese día había mucha contrariedad. Ese día había muchas situaciones por las que yo dije, no voy para el templo. No voy para la iglesia. Pero hay gente que no se sienta a analizar por qué esta guerra. ¿Por qué esta contrariedad hoy? ¿Por qué parece que todo está en contra? Es que hay algo que ya te dieron, que el diablo no quiere que se materialice aquí en la tierra. Entonces te lleva a desobedecer a Dios. Te lleva a hacer lo que Dios no te mandó. E inmediatamente existe eso. ¿Cuánto aquí juega un juego de ya con una pelotita? ¿Cuánto le responden? ¿Verdad? Entonces te hacía recogida para Foni uno. Y de un cubetazo te recogía la bendición. Y tú te quedas oliendo donde guisan. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El diablo sabe. La gente no entiende eso. ¿Por qué quiere el diablo matar a un niño desde que nace? Recuerden lo que decía al principio. Venimos a esta tierra no siendo niños. Lo que el niño es el cuerpo. Pero lo que se deposita en el cuerpo no es un niño. Ya tiene una edad adulta. Lo único que viene sin conocimiento. Pero en el mundo espiritual, dependiendo quién sea la persona,
Ya el diablo ha visto quién es. Ya el diablo sabe el agua que le va a dar de beber. Ya el diablo sabe todo. Y no es que conoce el futuro, que te vio en el eterno presente, que te vio en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual hay que agua beber. Y aquí en la tierra, como no se ha materializado, comienza a hacerte la guerra. Comienza a sembrar su semilla. Comienza a indisponerte. Comienza a hacer una obra en ti que tú ni sabes por qué la hace. ¿Para qué? Para robarse tu propósito. Amado que me ves, amado que me escuchas. Y comienza a hacer cosas que a ti no te gustan. Y comienza a mostrarte cosas que tú no quieres ver. ¿Para qué? Para que te detengas. Para que no obedezcas. Para que no hagas lo que el Señor te está mandando. Ay, no, la vez que hice eso me dolió mucho. Yo no voy a bregar con eso. Ahí mismo, en buen dominicano, la mataste. Porque por eso dice el Señor Jesús, que aquel que quiere ser su discípulo, aleluya. Lo primero que tiene que hacer es que negarse a sí mismo. Luego, tomar su cruz e ir en pos de Jesús. Varón, si no te niegas a ti mismo, no llegas. Varón, si sueltas la cruz, no llegas. El diablo lo sabe. Entonces la gente comienza a poner los sentimientos como una barrera entre lo que el Señor le mandó a hacer y lo que tienen que hacer. Ay, no, Señor, yo no puedo hacer eso. No lo hagas, pero no vas a recibir la bendición. No lo hagas, pero no vas a recibir en esta tierra lo que ya pedí en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque para recibirlo tiene que ser obediente y hacer todo lo que el Señor te manda. Bendito el nombre del Señor Jesús. La gente no entiende esto. Hay cosas, amados, que nosotros como pastores la estamos viviendo hoy, pero no comenzaron hoy. Comenzaron desde que éramos niños. Porque sin yo saber quién era en el cuerpo, en mi espíritu, el diablo y yo sabíamos quién era. Y en el mundo espiritual, sin ni siquiera estar en el camino, ya uno le da una puntilla del zapato al diablo. Porque en el mundo espiritual ya yo me veía peleando contra millares y millones de demonios. En el mundo espiritual ya yo veía que los demonios respetaban a uno y le tenían miedo. Y todavía yo no estaba en el camino. En una ocasión me decía Lucifer, por eso era que te quería matar. Por eso era que desde niño quería matarte. Yo quería que siguieras avanzando. ¿Por qué? Por lo que ya había acontecido en el mundo espiritual. Amado que me ves, amado que me escuchas, las cosas no acontecen en la tierra. Las cosas primero acontecen en el mundo espiritual, en el eterno presente. Y luego, dependiendo de la voluntad del Señor y lo preparado que yo esté para recibirlo, el Señor me lo da. A veces no es que el Señor se tarda,
A veces es la obstaculización del enemigo para recibir eso. Pastor, y eso tiene asidero bíblico. Y no dice la Biblia que Daniel ayunó y hizo silicio por 3 semanas, 21 días. Y que cuando terminaron los 21 días, estando él en el río Quebar, descendió la gloria del Señor y un ángel como mensajero que le decía: Daniel, muy amado, desde el primer momento en que te dispusiste a entender y comprender las cosas del Señor, tus oraciones fueron escuchadas. No lo dice la Biblia. Pero, dice él, cuando venía tu encuentro, cuando venía la respuesta de tu oración, el príncipe de Persia se le opuso por 21 días, las 3 semanas que llevaba él ayunando y orando por una respuesta. No es que la guerra terminó también. Fue que el arcángel Miguel tuvo que descender a ayudarme para yo poder venir a entregar el mensaje. Él está peleando y por eso yo pude bajar, Daniel, a entregarte aquello que tú estabas pidiendo en oración. Pero hay gente que no entiende eso. Amado, el diablo está vencido, sabe que está vencido. ¿Por qué? Porque el Padre lo dijo y el Padre tiene poder para sostener lo que dice. Aleluya. Eso es inevitable, pero Él no va a soltar sin antes pelear. ¿Pero usted cree que la Biblia habla de la batalla del Armagedón? Él va a entregar, sí, pero no es que toma. Es que se lo van a quitar. Porque aunque Él está vencido, Él no va a entregar sin pelear. Hay muchas cosas que ya acontecieron. Aleluya. Hay otras que aún no han acontecido. Pero el Padre es el único que en el eterno presente tiene el poder para ir presente y hablar como si fuera un futuro en el mismo presente. Pues no me entendieron. El Padre es el único que puede hablar en el presente como si fuera un futuro. Y es el presente. ¿Cómo así, pastor? Él dijo todo lo que va a acontecer con la humanidad. Él habló en Apocalipsis capítulo 21 de que de cielo nuevo, tierra nueva, una santa ciudad nueva, que va a enjugar toda lágrima, que no habrá muerte, que no habrá enfermedad. Y esto no ha acontecido. Es una profecía verdad. Aleluya. ¿Dónde lo dijo él? En el eterno presente. Pero para nosotros eso parece él futuro. Y todo lo que yo digo en el presente, que no se está cumpliendo ahora mismo en el presente, no es futuro. Por eso digo que él es el único que tiene poder para decir algo que todavía no ha acontecido en el presente y materializarlo. El poder de Dios, amado, es sorprendente. Pero el futuro, amado, que conocemos como tal, solamente aplica a los seres humanos. Del segundo cielo para acá,
incluido la luna, la tierra, todo eso está encerrado bajo qué? Bajo el tiempo, presente, pasado y futuro. De ahí para allá, aleluya, todo es espiritual y está fuera del alcance del tiempo. Aleluya. El futuro. Un aplauso al Señor. Bienvenido. Yo predico para tu gloria y tu honra. Amado, yo no creo en el destino. Yo no creo en la suerte. Yo creo en el propósito. Yo creo en un Dios a quien si yo me someto a Él y le obedezco, aleluya, yo tengo un buen futuro. Pero creo en un diablo que si no obedezco a Dios, que si no me someto a Él, puede darme un mal futuro. Al final de la jornada, yo escojo mi suerte. Al final de la jornada, yo escojo mi destino. Yo soy quien decide. Eso no lo decide la suerte. Dice, voy a tirar esta moneda. Si sale cara, me saco la batería. Hágalo, ¿eh? Alabado sea el Señor. ¿Quiere usted saber cuál es su futuro? Venga Jesús. Comience a estudiar la Biblia. Usted es brujo, usted es satanista, usted es hechicero. ¿Quiere saber lo que va a pasar en esa batalla que Satanás le ha dicho? Venga a la Biblia, vaya a Apocalipsis. Porque de ahí se sabe quién es el ganador. Y de ahí se sabe quién es el perdedor. Y de ahí se sabe cuál es el destino de los brujos. De ahí se sabe cuál es el destino de los hechiceros, de los satanistas, de los impíos, de los rebeldes, de los desobedientes, de los borrachos. Ahí está escrito. No tiene que ir donde un brujo para que le lea la suerte o le lea la carta. Y la gente está ciega. Dicen algunos. ¿Y cómo que los brujos dan los números? Y ellos no los juegan. ¿Tú crees que el brujo es tonto? El brujo sabe que para jugar ese número y sacárselo, tiene que vender a un familiar. Y los que no están dispuestos a hacer eso, prefieren quedarse consultando y ganándose en el muro. Y no venden a un familiar para ganarse ese premio. Amado, el diablo no da nada gratis. La gente está ciega. El Señor tenga misericordia de nosotros. Quiere que tu futuro sea glorioso. Quiere que en tu futuro entrar en esa ciudad. Quiere ser de aquellos a los que el Señor le da jugar las lágrimas. Quiere ser de aquellos de los que van a entrar
en la eternidad, en el eterno presente. Sí, pastor, Jesucristo es la solución. Porque para entrar en ese futuro glorioso, hay una puerta que hay que cruzar. Y esa puerta se llama Jesús. Por eso él dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por él. Por eso él es el único que puede arreglar tu futuro sin leerte la carta y sin desgraciarte la vida como lo hace el diablo y los brujos. Por ende, ven a Jesús para que, como está escrito, tengas un glorioso futuro. Aleluya. Ahí donde estás, te voy a invitar a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, confieso que soy pecador. Que muchas de las cosas que he hecho las hice sin saber por qué las hacía. Ahora entiendo que estoy mal. Me arrepiento. Renuncio a mi pecado y renuncio a esa vida de perdición y destrucción que no te agrada. Y te entrego mi vida, mi corazón, todo cuanto soy. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí. Toma dominio y control de mí todo lo que soy. Escribe mi nombre en tu libro y ayúdame a perseverar hasta el fin para poder entrar en el eterno presente donde la muerte ya no se podrá enseñar de mí y estaré contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, porque me perdonas y porque inscribes mi nombre en tu libro. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, estás en el camino. No has llegado, ahora comienza una nueva vida. Por ende, sigue estos pasos. Tienes que conseguir una Biblia si no la tienes. Tienes que leerla en la noche, al junto de la oración, igual en la mañana, levantarte antes de ir a trabajar, orando al Padre en el nombre de Jesús, para que te dé entendimiento de lo que lees. Comienza por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Ora para que el Señor te dirija a una congregación, porque tienes que congregarte para conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Mire que sea Él que te dirija y escoja la congregación que Él tiene para ti. No la que te queda cerca, no la que te imponga el hombre, no la de tu voluntad, la que Él te diga, porque ahí es donde vas a crecer, donde Él te ponga. Y si a Él le place que sea la nuestra, pues está nuestra congregación. Ministerio Internacional de Oración y Restauración, libertando el cautivo, Juan 8:32, Casa de Liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos en la calle Carlos Lora, número 15, cerca del Control en Pantoja. Aquí te vamos a ayudar. Te vamos a dirigir. Vamos a enseñarte lo que necesitas saber. Aleluya. Y te garantizamos que si haces esto,
y eres fiel al Señor, tu vida va a cambiar y vas a entrar en ese eterno presente glorioso al que hoy nosotros le llamamos futuro. Mi hermano pastor, estuvo con ustedes Alfredo Carmona. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Será en otra próxima oportunidad si el Señor así lo permite. Shalom para todos. Dios le bendiga.